tal? Buenas noches. Ya que estamos en el cierre de otra semana movida, ¿no? Por un lado, en el Congreso estuvo la aprobación del Código Civil y Comercial, ahora unificación de ambos y aprobación del nuevo texto, que bueno, trajo toda esa situación con la oposición yéndose del recinto. Y por otro lado, bueno, el discurso de la presidenta tan fuerte, que derivó en la salida de Juan Carlos Fábregas del Banco Central. Hemos invitado al ex diputado radical Leopoldo Moró, que ahí lo escuché decir a propósito del discurso de la presidenta, que al gobierno lo castigaban por sus logros. Quiero charlar un poco de él a propósito de esa frase. Él estuvo en Nueva York, ya habíamos querido invitar la semana anterior porque había estado acompañando a la comitiva presidencial en Nueva York, estuvo presenciando las reuniones que tuvo la presidenta y su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a estar charlando con él a propósito de eso. Y para el segundo bloque hemos invitado al politólogo y periodista José Nathanson, director de Le Monde Diplomatique, porque bueno, justo acaba de sacar este libro, El Milagro Brasileño, y así nos ponemos en el tema de Brasil, ¿no? Que va a ser la gran noticia del fin de semana, las elecciones en el país vecino, donde bueno, todo indica que Dilma Rousseff va a conseguir la reelección. Así que bueno, vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado de hoy. Muy bien, y acá estamos con Leopoldo Moró. ¿Qué tal, Moró? Estuviste en Nueva York acompañando un poco la comitiva y decía que, bueno, participaste ahí del Consejo de Seguridad. Me contabas que habías quedado bastante impresionado con, bueno, la situación, la participación de la presidenta en ese lugar, ¿no? Siempre, ya lo habíamos hablado la semana pasada, siempre la presidenta no son esos discursos diplomáticos que se escuchan y uno olvida al instante, ¿no? Más bien todo lo contrario pasa cada vez que habla la presidenta, sobre todo en esos lugares, ¿no? Llama mucho la atención. No hizo un discurso de conveniencia, efectivamente. Dijo lo que creía que debía decir, que es otra cosa. Pero sí, efectivamente, en el ámbito del Consejo de Seguridad es donde se dio el debate más importante. La Asamblea General es más bien, no digo un show, pero es un ámbito expositivo, mientras que lo del Consejo, al ser más reducido y además por la participación de quienes estaban allí sentados, Obama, Cameron, François Hollande, el ámbito era diferente. Y ahí la presidenta planteó una tesis no muy diferente a la que planteó en su último discurso, tal vez con un tono un poco más bajo, con un tono menor, pero la tesis fue más o menos la misma. El ámbito daba para una discusión específica que era la del terrorismo internacional. Para eso había sido convocada esa cumbre del Consejo de Seguridad y por eso los que estaban presentes. Y allí la presidenta planteó, bueno, lo que de alguna manera todos nos planteamos como por lo menos interrogantes, ¿no? En el sentido de que, bueno, hace unos años atrás se invadió un país con el pretexto de que tenía armas químicas que después no tenía, se financió a los talibanes y de ahí después nació Al Qaeda, se promovió, se financió, se armó y se acompañó la denominada primavera árabe, fundamentalmente en situaciones de desestabilización en Siria, Libia, etcétera, y de ahí surgió el ISIS, esto tan extraño y tan raro. Pero lo que más me llamó la atención, independientemente de que todo esto que iba desgranando la presidenta le hacía cambiar la cara a Obama, que en ningún momento, como se dijo acá, se sacó la cucaracha. Sí. Todo se ha dicho que no la estaba escuchando, claro, que no sabe español. No, al contrario, yo lo tenía a pocos metros, estaba escuchando atentamente y le iba cambiando de alguna manera el semblante. Lo que más me llamó la atención fue una intervención posterior de Cameron, el primer ministro británico, que en un momento dado dijo, bueno, estamos preocupados porque sabemos que en el ISIS hay 500 británicos. Cuando dijo 500 británicos, realmente, por lo menos a mí me impactó. Vos viste que el que aparece en los videos donde practican este horror de los degüellos, sí, está detectado que es un británico. Es un británico, o sea, aparte por el acento. Bueno, un británico, pero 500 británicos.
Entonces, no sé por qué a mí se me hizo rápidamente la imagen de que seguramente eran mercenarios que un año y medio atrás ellos, Estados Unidos, etcétera, había introducido Claro. en la zona. Y que se conectaba con lo que la presidenta estaba desarrollando, ¿no? El caso raro de este grupo que se ha apoderado además de una zona bastante rica en petróleo, pero no solamente por lo que tiene en el subsuelo, sino porque además es una zona donde hay refinerías muy modernas. Estos grupos que primero se los utiliza para combatir a unos supuestos malos, que después terminan siendo... ¿Sabés la imagen que me vino a la cabeza? Será por la edad. La de los para en Argelia, ¿no? Que después se volvieron contra De Gaulle, formaron la organización armada secreta, lo hackearon a De Gaulle, casi intentaron un golpe, atentados contra De Gaulle, etc. Y nunca terminás sabiendo, además, quiénes son los que manipulan los hilos de estos grupos. Por eso también es muy extraño esa amenaza contra el Papa y contra la presidenta argentina que proviene aparentemente de este grupo. Es todo muy raro. Todo muy raro. Bueno, la presidenta siguió más o menos un hilo desde la semana pasada hasta el discurso de esta semana en cuanto, bueno, a esta supuesta de participación. Bueno, habla de Estados Unidos, hubo ahí una comunicación de la embajada que la presidenta la consideró una inmensa provocación en cuanto a esta amenaza sobre la seguridad de norteamericanos que aconsejaban no venir al país, la actuación de los fondos buitres y bueno, ahí se juntó el tema de algunos bancos y la corrida del dólar. ¿Vos ves todo esto que habla la presidenta? Una conspiración, no sé, una serie de factores que se juntan para intentar debilitar al gobierno nacional? Mira, uno puede coincidir o no respecto, te reitero, al tono del discurso. Lo que no podés hacer es cometer la hipocresía de sorprenderte frente a la tesis de que intereses locales se coaligan con intereses o factores externos para hackear o desestabilizar gobiernos. Entre otras cosas, no podés cometer esa hipocresía de sorprenderte porque esto no es nuevo en Argentina ni en América Latina. Para no poner ejemplos de lo que le ha sucedido al peronismo en el pasado, sino lo que nos ha sucedido a nosotros. Bueno, yo te podría decir que eso ocurrió con la caída de Irigoyen, de Ilia y de Alfonsín en el caso del golpe de Estado económico del 89. Así que esto, digo, me parece que el que se hace el sorprendido es o porque es un analfabeto político o porque le conviene disimular, pero la realidad es que hay una articulación de este tipo que siempre funcionó. Que en el pasado siempre concluía con un golpe de Estado, a través del instrumento militar. Hoy eso, felizmente, y forma parte de los avances que hemos logrado en América Latina y en nuestro país, está desterrado, pero eso no significa que estos mismos grupos no intenten tutelar, restringir y, si fuera posible, hacer fracasar a los gobiernos populares de América Latina. Pero además no está pasando solo en la Argentina, y yo creo que en estos últimos tiempos esta ofensiva se ha incrementado porque bueno, hay una coyuntura de cambios electorales en América Latina, hay turnos electorales, Brasil, Bolivia, Uruguay, etcétera, y es evidente que los poderes fácticos de Estados Unidos están intentando que aquellos que tienen una actitud más amigable hacia sus intereses retomen el poder. Y han llevado adelante un proceso que ha intentado desgastar a estos gobiernos. En el caso de Brasil, bueno, una campaña fuerte de carácter mediático de la derecha, que hasta hace 15 o 20 días atrás hacía suponer, por lo menos aquí, en la lectura del hombre común, que Dilma estaba por perder la elección. Bueno, esto ha cambiado, digamos, lo que en realidad se derrumbó. Ahora vamos a estar hablando en el próximo bloque con... Pero digo, pero vos fíjate además, vino hace 48 horas acá el candidato del Partido Blanco que compite con el Frente Amplio, Luis Lacalle, y en una reunión con 200 empresarios en el Alvear y con algunos candidatos presidenciales, ¿qué dijo? Dijo que era necesario flexibilizar el Mercosur para que los países que lo integran pudieran firmar tratados de libre comercio con terceras naciones. Hoy lees en el diario La Nación declaraciones de el candidato que compite con Dilma, uno de los dos, pero también lo dijo Marina Silva, en el sentido de que hay que reformular el Mercosur porque no pueden quedar los países amarrados
al claro. impedimento de llevar adelante Que acuerdos sabemos siempre que los bilaterales. tratados de libre comercio son con Estados Unidos. Bueno, básicamente, claro. ¿no? A ver, si vos llevas adelante eso, destruís el Mercosur en la práctica y abrís la puerta otra vez por otro lado al tema del ALCA. Entonces, estas coincidencias no son casuales, para decirlo. Claro. Entonces hay todo un fenómeno en América Latina. Estados Unidos quiere recuperar lo que perdió, el espacio que perdió. Era una gran potencia económica, una gran potencia militar. Lo de la potencia económica hoy está en cuestión, ya no es la gran potencia económica. Entonces quiere recuperar, en algunos casos, utilizando su poder militar, el espacio perdido, y en otros casos, movilizando estos poderes fácticos que encuentran aliados locales en poderes corporativos de carácter mediático o incluso en sectores de la justicia. Bueno, te quería preguntar porque, bueno, uno de estos candidatos que estuvo con la calle en el Hotel Alvear es Ernesto Sanz. Justamente hoy lanzó su candidatura en el Luna Park. Te quería preguntar a propósito de, bueno, de tu relación con el radicalismo. Sanz es uno de esos candidatos, bueno, se lanza como candidato a presidente, pero hay muchas versiones acerca de que, bueno, él sería de los que impulsa un posible acuerdo con Mauricio Macri para armar una alianza electoral, ¿no? ¿Cómo ves esa situación y la situación del radicalismo vos? A ver, yo creo que el radicalismo está atravesando una crisis muy profunda, entre otras cosas porque ha puesto toda su mirada en el tacticaje electoral y no en el desarrollo y la profundización de un proyecto de país. Por eso se encamina a perder el carácter de partido nacional. Cuando todos estos caudillos regionales se reúnen y dicen, bueno, vamos a acordar con Macri o con Massa o con los dos a la vez, etcétera, lo que están haciendo es sepultando al radicalismo como partido nacional, independientemente que además, por supuesto, están dando espalda a lo que ha sido, digamos, más allá de aciertos y errores a lo largo de la historia del radicalismo, una línea de pensamiento enraizada en una identidad nacional, popular, progresista y democrática. Además, esto es la consecuencia de un ejercicio de oposicionismo ciego que en los últimos 8 o 9 años, no digo todos, porque mientras estuvo en vida Raúl Alfonsín, la actitud del radicalismo fue distinta. Vos recordarás, por ejemplo, que cuando la reestructuración de deuda del 2005, además de que el radicalismo votó a favor, no solamente a favor de la reestructuración, sino de la ley Cerrojo, etcétera, cuando se presentó en Casa de Gobierno al lado de Kirchner, de Lavagna y de Cristina Kirchner, estaba sentado Raúl Alfonsín, sí, porque fue allí a dar testimonio del respaldo a lo que en ese momento era un acto no solamente de autonomía del país, sino de sensatez política para poder, digamos, contar con esos recursos y llevar adelante una política de inclusión social. Bueno, la desaparición física de Alfonsín también en ese sentido fue una desgracia para el radicalismo. Y ese oposicionismo ciego ha ido desplazándolo hacia posiciones de centro-derecha que son incompatibles con la raíz histórica del radicalismo y con su identidad política. Por eso la crisis. Muy bien, Leopoldo Moró, muchas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. Acá estamos con el director de Le Monde Diplomatique Argentina, José Nathanson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo va? Bien. Bueno, este domingo son las elecciones en Brasil. Un poco la estábamos charlando ahí con Moró. Esto, bueno, ya lo vamos a estar conversando. Aparentemente las encuestas que habían mostrado el boom, Marina Silva, ya rápidamente un boom que fue muy efímero. Sí. Aparentemente, bueno, estaría ganando Dilma Rousseff, pero bueno, acá justamente muy oportunamente está saliendo, por estas horas lo están repartiendo, sí, ¿no? El milagro brasilero. El milagro brasileño, cómo hizo Brasil para convertirse en potencia mundial, el nuevo libro de Nathanson, que, bueno, es un poco lo que explicás a partir de la historia de Brasil, cómo es que empezó a jugar, ¿no?, estos años en las grandes ligas, nuestro vecino, que siempre estábamos ahí compitiendo, de repente parece que se disparó, ¿no? Ya... Sí, yo creo ahí hay una cosa, hay un factor, uno podría decir como que lo excede a Brasil y un factor que no lo excede, que es responsabilidad propia. El factor que lo excede es que evidentemente en el siglo XXI hay un proceso de ascenso de los países continente. Si uno mira del tercer mundo, digamos, ¿no?, del sur, del mundo en desarrollo, etcétera. Si uno mira China, si uno mira India, si uno mira Rusia, que bueno,
fue un país muy poderoso, después dejó de serlo y ahora lo está haciendo nuevamente. Si uno mira a Brasil, evidentemente estos países continentes, ser un país continente quiere decir ser un país que por las características demográficas, geográficas, económicas, etcétera, es el equivalente a 10, 15, 20 países. Brasil es la mitad de Sudamérica, en PBI, en población, en territorio, etcétera. Digo, la economía brasilera es 3 veces la economía argentina, 80 veces la economía boliviana. Solo Petrobras es todo Bolivia, desde el punto de vista económico. Bueno, eso es un proceso largo, ahora que lo excede a Brasil. Ahora, también hay una cuestión interna que es responsabilidad de los propios brasileños. Brasil está haciendo lo que yo llamo la tercera transición. Hizo una transición política, que fue la recuperación de la democracia. Hizo una transición económica, que fue lograr la estabilidad económica, derrotar la inflación y construir una moneda, que fue el plan real de Fernando Henrique Cardoso. Y está haciendo una transición social. Está dejando de ser uno de los países más desiguales del mundo. Tremenda desigualdad, ¿no? Sí. Que era algo que siempre nos asombrábamos sobre los argentinos cuando íbamos a Brasil. Sí. No, acá, bueno, siempre existió una gran clase media, algo que en Brasil casi no existía, ¿no? Había pobres y había muy ricos. Vos marcas algo curioso que me hiciste acordar una cosa, que era el primer shopping. Se abrió en Brasil muchísimo antes que acá no existía. El Iguatemi de San Pablo, acá el Unicenter, que es el primero, data del 90. Y allá el Iguatemi de San Pablo es de los fines de los 70, o sea, 15, 20 años antes. Claro, me acuerdo que los argentinos íbamos y la gran novedad era una cosa rara, shopping, era rarísimo. Bueno, es que esto es signo de la desigualdad histórica de Brasil, que todavía sigue siendo muy alta. Brasil está en el puesto 134 en el ranking mundial de desigualdad. De todos modos, redujo bastante la desigualdad. Ahora decías clase media. Brasil hoy ya es un país de clase media. El 52% de la población brasilera es clase media. O sea, la idea de que la clase media ya no existe en Brasil, que no existe en Brasil es falsa. Ya Brasil es un país eminentemente de clase media. De hecho, uno de los grandes triunfos del PT, de las grandes conquistas, es que tomó 35 o 40 millones de personas, los sacó de la pobreza y los metió dentro de la clase media. Después hay una discusión sobre si esa clase media baja, clase media emergente, si es una clase popular, media, cómo llamar a eso, digamos. Pero bueno, ya no es lo que era Brasil en ese sentido. Y vos, como bueno, lo escribís, si bien es el milagro brasileño todos estos últimos años, este ascenso a las grandes ligas, es también con muchas dificultades, ¿no? Que tiene todo este crecimiento, bueno, que se ha visto en las protestas que hubo en los últimos tiempos. Sí, ahí yo lo que veo es que lo pongo en el libro, que los brasileños mejoraron mucho su situación de la puerta de la casa para adentro que de la puerta para afuera. ¿Qué quiero decir? De la puerta de la casa para adentro pudieron comprar televisores, pueden comer en primer lugar, básicamente. Pudieron comprar televisores, el desempleo se redujo mucho, o sea, tienen un salario estable, pudieron acceder a bienes de consumo, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos salís de la puerta de la casa, cruzás la puerta de la casa en Brasil, vos tenés una situación, por ejemplo, del transporte público dramática. Estaba revisando ahí los datos para el libro. ¿Sabes cuánto demora en promedio un ómnibus en la ciudad de San Pablo? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuánto? 12 kilómetros por hora. A 12, claro. Imagínate lo que demora. Los tipos, claro, paso de hombre. Bueno, los paulistas de los sectores más pobres dedican entre 3 y 4 horas por día al transporte público. Claro. Entonces, y una crisis, o sea, vos salís de la puerta de la casa, tenés el transporte público calamitoso, malos hospitales, problemas con la educación, una crisis de inseguridad feroz. En la tasa de homicidios intencionales en Brasil es 4 veces la Argentina. Ese dato me sorprendió, es 4 veces la Argentina. Fortaleza, en ciudad del nordeste brasilero, es más peligrosa que Bagdad. O sea, mueren más personas de manera intencional en Fortaleza que en Bagdad. Bueno, ahí aparte, cómo vas marcando, bueno, si sos joven, mucho más, y si sos joven y negro, prácticamente... Si vos sos un brasilero promedio, tenés 4 veces más posibilidades de morir que un argentino promedio por un homicidio. Ahora, si además sos joven, tenés, no sé, 8 veces. Si sos joven y negro, 16 veces. Sos joven, negro, vivís en una favela, 40 veces. Y ahí es lo mismo, hay más probabilidad de que te maten en Brasil que en Siria. Increíble. Vos marcás, bueno, un poco la figura central de Lula, ¿no? En toda esta situación que hoy vive Brasil. Sí, Lula es el gran artífice de este último tramo. Yo creo que hay dos, digamos. Hay uno que no está tan reconocido, que Fernando Henrique Cardoso, que efectivamente consiguió la estabilidad de la economía brasileña y consiguió construir una moneda estable en Brasil, cosa que los brasileños no tenían desde hacía 20, 30 años. Pero el gran artífice del proceso de despegue de Brasil es sin duda Lula, que es el tipo que le dio vuelta a la cara a Brasil, y también es el presidente que logró construir un vínculo emocional con un sector de la población que ningún presidente brasilero, por lo menos desde Vargas, había logrado construir. Y Lula lo que también planteó, me parece que es algo que siempre tuvo Brasil, que es esa como ansia de liderazgo regional y al mismo tiempo como mundial, ¿no? Lula me parece que demostró que no hace falta ser un país desarrollado
para hablar de igual a igual con los países desarrollados. Del mismo modo que en su biografía personal, yo lo pongo ahí en el libro, él demostró que no hace falta ser un universitario para aspirar a la presidencia o para discutir de igual a igual con los universitarios, digamos. Claro. Él siempre dice, yo soy el primer presidente brasilero que no hizo la universidad y soy el que creó más universidades, digamos, cosa que es verdad. Él tiene primaria incompleta, digamos. Sí, sí, sí. Ahora, sí, Lula le dio a Brasil una dimensión internacional que hasta entonces no tenía, tanto en América Latina como en el mundo, ¿no? Gran orador, se lo Sí, extraña sí. en las cumbres ahora Sí. porque Dilma realmente no un perfil tiene, más tecnocrático. Sí, no tiene ese carisma ni no. esas dotes oratorias. Sí. Pero bueno, lo que sí tiene Dilma, bueno, una aparentemente buena capacidad de gestión, Sí. porque lo que está, bueno, marcando las encuestas es que un gran ascenso en las últimas, en las últimas horas, ¿no? Muchos decían, los brasileros, muchos se asustaron, ¿no? Y pensaron que lo de Marina Silva era un fenómeno que se iba a quedar, pero la verdad que por lo menos lo que dicen las últimas encuestas es que fue un fenómeno que efectivamente creció mucho, una candidatura que surgió de un partido chico, etcétera, que creció mucho, pero que después se fue desinflando, porque me parece que los mismos brasileros empezaron a detectar algunas contradicciones del discurso de Marina Silva, porque votar a Dilma es votar por el cambio, pero también es votar por el orden. El PT es un partido de orden, ya es un partido que te garantiza un cierto orden en la economía, en la sociedad, una contención de los sectores sociales, etcétera. Entonces, parece que hubo un efecto miedo, muchos que decían, bueno, vamos a probar con Marina Silva y que finalmente están más cerca de Dilma, aunque todavía no sabemos, ¿no? Todavía no se sabe, pero lo que sí, Brasil ha decrecido, no es que ha decrecido, ha bajado mucho su tasa de crecimiento, se estancó, ¿no? Sí. Ese es un problema Sí. que nos afecta a nosotros, ¿no? Sí, ojo, Brasil en los últimos 10 años creció, pero tuvo un crecimiento mediocre. O sea, Brasil creció en promedio la mitad que Argentina en los últimos 10 años. Es cierto, Argentina venía en una situación mucho peor, porque existió la crisis del 2001, porque el PBI había caído mucho. Pero Brasil creció la mitad que Argentina en los últimos 10, 11 años y creció también en general menos que el promedio latinoamericano. Casi siempre creció menos y en algunos años se situó abajo del ranking de crecimiento latinoamericano. Ahora, el último año, 2 años, se estancó bastante el crecimiento de Brasil y es un problema grave brasilero. Ese es un problema de la economía brasilera. La otra es la primarización. Claro, vos marcabas eso, Sí. te iba a decir que bueno, siempre se caracterizó en Latinoamérica por el gran impulso industrial Sí, la locomotora de Brasil, brasilera, sí. que últimamente está cambiando, ¿no? Sí, sí. A ver, la industria brasilera sigue siendo por lejos la más potente de América Latina, la más diversificada. Brasil tiene, qué sé yo lo pongo ahí en el libro, por ejemplo, la tercera fábrica de aviones más importante del planeta, que es Embraer. O sea, tiene algo. Claro, sí, nosotros y un montón. Los aviones chicos, una parte importante son de Embraer. Ahora, tiene eso Brasil, es cierto que tiene eso, produce una cantidad de autos demencial, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, es un país que depende, desde el punto de vista exportador, cada vez más de sus materias primas. Brasil exporta muchos alimentos y muchos minerales y está empezando a exportar mucho petróleo. O sea, Brasil se ha primarizado mucho, sobre todo desde el punto de vista exportador. Y esto me parece que un poco explica también las dificultades de crecimiento de Brasil, ¿no? Muy bien, entonces el milagro brasileño es el gran aperitivo para este fin de semana. Sí, con una caipirinha lo pueden tomar. Con una caipirinha, bueno, has hecho entrevistas, Sí. has ido a Brasil varias veces. Sí, tomé como 5 años para hacerlo, entrevistas, viajes, canciones. Sí, como siempre lo de José es al mismo tiempo que, bueno, explica, es muy entretenido, así que, bueno, aconsejable para leer este fin de semana de elecciones en Brasil. Gracias, José, por estar aquí. Gracias, Fernando, por la invitación. Así que nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.